En la escuela nos enseñan muchas cosas: a leer, a escribir, a memorizar, a obedecer reglas, a cumplir horarios, a respetar autoridades, a rendir exámenes, a competir por notas, a buscar aprobación, a seguir caminos marcados. Pero hay algo fundamental que casi nunca nos enseñan: cómo funciona el dinero. La mayoría de las personas pasan más de 15 años dentro del sistema educativo. Primaria, secundaria, estudios superiores, cursos, capacitaciones, títulos, diplomas, certificados. Y aún así, salen sin entender cómo generar ingresos, cómo invertir, cómo proteger su dinero, cómo construir activos, cómo evitar deudas malas, cómo planificar su futuro financiero. Después de tantos años estudiando, muchos terminan trabajando toda su vida sin avanzar económicamente. Siempre ocupados, siempre cansados, siempre preocupados, siempre esperando que el próximo aumento solucione todo. Y ese aumento nunca alcanza. Robert Kiyosaki sostiene que este no es un error individual, es una falla del sistema. Un sistema que prepara empleados eficientes, pero no personas financieramente libres. Y hoy vamos a analizar por qué la escuela nunca te enseñó sobre dinero, cómo eso afecta tu vida adulta y qué puedes empezar a hacer desde ahora para cambiarlo. El sistema educativo moderno fue creado para responder a las necesidades de la industria. Desde sus orígenes, su función principal fue preparar personas para trabajar en fábricas, oficinas y empresas. Personas que supieran leer instrucciones, cumplir horarios, respetar jerarquías, repetir procesos, no cuestionar demasiado, ser productivas. Por eso, desde pequeños, aprendemos a sentarnos en fila, a levantar la mano para hablar, a pedir permiso, a seguir programas establecidos, a cumplir tareas repetitivas, a memorizar información, a responder exámenes, a adaptarnos al molde. Este entrenamiento no es malo en sí mismo. Produce trabajadores responsables, puntuales, organizados, pero también limita el desarrollo financiero, porque no fomenta la independencia, no estimula la creación, no enseña a generar oportunidades, enseña a esperar instrucciones. Kiyosaki explica que la escuela forma personas que buscan seguridad antes que libertad, que priorizan estabilidad antes que crecimiento, que temen equivocarse, que evitan riesgos, que prefieren caminos conocidos, aunque no los hagan felices. Además, casi nunca se habla de dinero de forma práctica. No se enseña a administrar ingresos, no se explica cómo funcionan los impuestos, no se analiza cómo operan los bancos, no se estudian inversiones reales, no se enseña a leer estados financieros. Todo eso queda fuera del programa. Así, millones de personas se gradúan sin saber manejar su economía personal. Saben resolver ecuaciones, saben escribir ensayos, saben usar tecnología, pero no saben hacer crecer su dinero. Con el tiempo, esta falta de educación financiera se vuelve normal. Nadie la cuestiona, nadie la discute, nadie la reclama, porque casi todos crecieron igual. Padres, abuelos, profesores, amigos, todos aprendieron a trabajar por dinero, no a hacer que el dinero trabaje. Se transmite de generación en generación la misma idea. Estudia, consigue un buen empleo, trabaja duro, paga tus cuentas, jubílate, descansa. Ese es el camino correcto. Cualquier cosa fuera de eso parece riesgosa, irresponsable, inestable. Kiyosaki señala que muchas personas viven con miedo financiero sin darse cuenta. Miedo a perder el empleo, miedo a no llegar a fin de mes, miedo a enfermarse, miedo a envejecer sin ahorros, miedo a depender de otros. Y ese miedo nace de no entender cómo funciona el dinero. Cuando no tienes educación financiera, tomas malas decisiones. Te endeudas sin analizar. Gastas sin planificar. Inviertes sin criterio. Firmas contratos sin comprender. Aceptas condiciones injustas. Y luego culpas a la suerte, a la economía, al sistema, a otros. Pero el problema central sigue siendo el mismo. Nadie te enseñó.
Si este contenido te está ayudando a entender por qué el dinero nunca te enseñaron a manejarlo y quieres aprender a tomar mejores decisiones para tu futuro, suscríbete ahora al canal. Aquí analizamos las enseñanzas de Kiyosaki y otros referentes para ayudarte a construir libertad financiera paso a paso. Tu suscripción permite que estas historias y reflexiones lleguen a más personas que también lo necesitan. Kiyosaki dice que la ignorancia financiera no es culpa de las personas. Es consecuencia de un sistema incompleto. Un sistema que forma profesionales, pero no forma inversionistas. Un sistema que enseña a trabajar, pero no a construir riqueza. Si la escuela realmente preparara a las personas para la vida real, la educación financiera sería una materia central. No algo opcional, no algo secundario, no algo que se aprende por casualidad. Sería una base tan importante como leer o escribir, porque el dinero influye en casi todas las decisiones importantes de la vida. Kiyosaki sostiene que lo primero que debería enseñarse es la diferencia entre activos y pasivos. Algo tan simple, pero tan ignorado. Un activo es todo aquello que pone dinero en tu bolsillo. Un pasivo es todo aquello que lo saca. Sin embargo, millones de personas creen que están progresando cuando en realidad están acumulando pasivos. Casas que no pueden pagar, autos que se deprecian, tarjetas al límite, créditos interminables, compromisos financieros que los asfixian. Otra lección fundamental es aprender a leer el flujo de dinero. Saber de dónde entra, a dónde va, en qué se pierde, en qué se invierte, en qué se desperdicia. La mayoría vive sin mirar sus números, solo reacciona cuando ya es tarde, cuando las deudas se acumulan, cuando el estrés aparece, cuando la tranquilidad desaparece. También debería enseñarse cómo funcionan los impuestos, cómo las empresas pagan menos legalmente, cómo los inversionistas usan estructuras inteligentes, cómo el sistema premia al que entiende las reglas, mientras castiga al que las ignora. Pero casi nadie aprende eso en la escuela. Kiyosaki explica que el sistema fiscal está diseñado para favorecer a quienes generan activos, no a quienes solo trabajan por salario. Por eso los ricos se enfocan en aprender estas reglas, no para evadir, sino para usar el sistema de forma estratégica. Otra enseñanza clave es el poder del interés compuesto. Cómo el dinero puede crecer con el tiempo. Cómo pequeñas cantidades, bien invertidas, pueden convertirse en grandes sumas. Cómo la paciencia supera al talento. Cómo la constancia vence a la suerte. Pero este conocimiento rara vez se comparte. Además, nadie enseña a evaluar oportunidades, a analizar riesgos, a detectar estafas, a distinguir inversiones reales de promesas vacías. Muchas personas pierden dinero porque nunca aprendieron a pensar como inversionistas. Kiyosaki repite que el conocimiento financiero no es opcional. Es una herramienta de supervivencia moderna. Sin él, estás navegando a ciegas en un mundo dominado por el dinero. Cuando Kiyosaki afirma que la escuela no enseña sobre dinero, no lo hace para generar queja. Lo hace para despertar responsabilidad. Porque si el sistema no te prepara, entonces te toca prepararte a ti, no desde la victimización, desde la acción. La buena noticia es que hoy nunca fue tan fácil aprender sobre finanzas. Hay libros, videos, podcasts, cursos, comunidades, mentores, casos reales, información disponible en todo momento. El problema no es la falta de recursos, es la falta de disciplina para usarlos. La mayoría consume entretenimiento, redes sociales, series, noticias negativas, contenido vacío, horas y horas cada día. Pero dice, no tener tiempo para aprender. Kiyosaki sostiene que el tiempo siempre existe. Lo que falta son prioridades. Aprender educación financiera no significa memorizar fórmulas complicadas. Significa entender principios, cómo generar ingresos, cómo protegerlos, cómo multiplicarlos, cómo no perderlos, cómo pensar antes de actuar, cómo evaluar consecuencias. Un primer paso es leer libros básicos sobre dinero. Empezar por conceptos simples: activos, pasivos, flujo de caja, endeudamiento, inversión, negocios,
Impuestos. No necesitas leer 100 libros. Necesitas aplicar lo que aprendes. Otro paso es observar cómo se mueve el dinero en tu entorno. Cómo funcionan los negocios locales. Cómo ganan dinero las empresas. Cómo invierten las personas exitosas. Cómo estructuran sus ingresos. Cómo administran sus gastos. La educación no solo está en los libros, está en la realidad. Kiyosaki también recomienda rodearte de personas que hablen de crecimiento, no solo de problemas. Personas que compartan ideas, que analicen oportunidades, que se equivoquen y aprendan, que piensen a largo plazo. El entorno influye profundamente en tu mentalidad. Además, es importante practicar en pequeño. No esperar a tener grandes sumas. Empezar con lo que tienes. Pequeños proyectos, pequeñas inversiones, pequeños negocios, pequeñas experiencias. Cada intento suma conocimiento. Muchas personas quieren aprender sin arriesgar nada, sin equivocarse, sin perder, sin incomodarse. Eso no existe. Aprender implica errores, implica ajustes, implica caídas, implica humildad. Kiyosaki dice que el error más caro no es perder dinero, es no aprender por miedo a perderlo. Quien se forma fuera del sistema se vuelve independiente. No depende de títulos, no depende de permisos, no depende de validaciones, depende de su criterio. Y ese criterio se construye con práctica. Aprender sobre dinero no sirve de nada si no cambia tu forma de vivir. Kiyosaki insiste en que el verdadero valor de la educación financiera no está en cuánto sabes, está en cómo actúas con lo que sabes. Muchas personas consumen contenido durante años, libros, videos, cursos, charlas, y aún así siguen atrapadas en los mismos problemas, porque nunca aplican. El primer cambio real comienza en tus hábitos diarios, en cómo gastas, en cómo ahorras, en cómo decides, en cómo priorizas. Cada pequeña compra refleja tu mentalidad, cada deuda refleja una elección pasada, cada inversión refleja tu nivel de conciencia. Aplicar educación financiera significa empezar a preguntarte antes de gastar. ¿Esto es un activo o un pasivo? ¿Me acerca o me aleja de mi libertad? ¿Lo necesito o solo lo deseo? ¿Estoy comprando tranquilidad o solo apariencia? Estas preguntas parecen simples, pero transforman vidas. También implica aprender a decir no. No a gastos innecesarios. No a compromisos que te ahogan. No a presiones sociales. No a estilos de vida que no puedes sostener. Muchas personas viven para aparentar estabilidad, aunque por dentro estén endeudadas y estresadas. Kiyosaki enseña que la riqueza comienza con autocontrol, con paciencia, con visión, con capacidad de postergar placer. No se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con intención. Otro aspecto clave es crear fuentes de ingreso paralelas. No depender de una sola entrada. Puede ser un pequeño negocio, un proyecto digital, un servicio, una inversión, una habilidad monetizable, algo que complemente tu salario mientras aprendes. No necesitas renunciar mañana, no necesitas arriesgarlo todo, necesitas construir en paralelo, de forma inteligente, progresiva, sostenida. Aplicar lo aprendido también implica revisar tus errores sin culpa, analizar decisiones pasadas, entender qué falló, corregir, ajustar, mejorar, no castigarte, aprender. La educación financiera te da poder, pero solo si la usas. Kiyosaki afirma que el mayor cambio no ocurre en tu cuenta bancaria, ocurre en tu mente. Cuando empiezas a ver el dinero como una herramienta y no como un problema. Cuando dejas de vivir con miedo al futuro. Cuando entiendes que cada decisión cuenta. Cuando asumes que tu vida financiera es tu responsabilidad. Muchas personas esperan que algo externo las salve. Un aumento, un nuevo empleo, un golpe de suerte, un cambio político, una herencia, una oportunidad perfecta. Pero esa espera casi siempre termina en frustración, porque la verdadera transformación nunca viene de afuera, viene de adentro. Tomar control significa dejar de culpar al sistema, a la escuela, a la familia, a la economía.
y empezar a preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy con lo que tengo? ¿Qué puedo aprender esta semana? ¿Qué hábito puedo cambiar este mes? ¿Qué error puedo corregir este año? Son pequeñas acciones, pero acumuladas crean resultados enormes. Kiyosaki enseña que no necesitas ser un genio. No necesitas nacer rico. No necesitas contactos poderosos. Necesitas compromiso. Necesitas constancia. Necesitas paciencia. Necesitas valentía para pensar diferente. Habrá momentos de duda, de cansancio, de confusión, de retrocesos, de errores. Todos los que avanzan los viven. La diferencia es que no se detienen, ajustan, aprenden, siguen. La mayoría vive atrapada en un ciclo que nunca eligió conscientemente. Estudia, trabaja, paga, sobrevive, repite. Y un día se pregunta en qué momento se fue la vida. Pero tú estás haciendo algo distinto. Estás cuestionando, estás aprendiendo, estás buscando crecer. Y eso ya te pone en otro camino. La educación financiera no es solo para ser rico, es para vivir con dignidad, con tranquilidad, con opciones, con libertad. Es para no depender del miedo. Es para decidir tu ritmo, tu tiempo, tu futuro. Si hoy entendiste que la escuela no te enseñó sobre dinero, no lo veas como una desventaja. Míralo como una oportunidad. Porque ahora sabes que puedes aprenderlo por tu cuenta, a tu manera, a tu ritmo. Y recuerda, no importa dónde empieces, importa que empieces. Gracias por quedarte hasta el final. Y si este contenido te ayudó, sigue formando parte de esta comunidad. Aquí aprendemos juntos a construir una vida financiera más consciente. Si te gustó lo que abarcamos en este video, te invito a suscribirte, a poner un me gusta y a comentar debajo. Nos interesa mucho tu opinión. Suscribirte no es solo apoyar este proyecto. Es invertir en tu propia mentalidad financiera. Es comprometerte con tu crecimiento personal. Y es dar un paso más hacia una vida con más conciencia, más libertad y más control sobre tus decisiones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.